En los últimos vídeos hemos estado categorizando los diferentes tipos de ataques en ciberseguridad. Para ello se crearon vídeos en donde se explicaron los diferentes ataques relacionados con malware, ataques físicos, ataques de red, ataques en aplicaciones, ataques criptográficos y ataques de contraseñas. En todos esos vídeos evité de manera consciente hablar de los indicadores de actividad maliciosa, es decir, de aquellas pistas que nos pueden poner en alerta acerca de un posible ataque en curso. En este vídeo voy a hablar acerca de los indicadores de actividad maliciosa más evidentes y de las principales formas de prevenir tales ataques, así todo junto, para que no pierdas tiempo. CompTIA en particular clasifica los indicadores de actividad maliciosa en varios grupos generales, así: bloqueo de cuenta, uso simultáneo de sesiones, contenido bloqueado, tiempo de viaje imposible, consumo de recursos, inaccesibilidad a recursos, registros fuera de ciclo, publicado documentado y registros faltantes. Veamos cada uno de ellos. El bloqueo de cuenta o account lockout es un mecanismo de seguridad que bloquea temporalmente una cuenta después de varios intentos fallidos de autenticación. Su objetivo es evitar accesos no autorizados mediante ataques de fuerza bruta o adivinación de credenciales. Para ello, es importante configurar umbrales adecuados para el bloqueo y establecer procedimientos de recuperación seguros. ¿Qué umbrales? El límite de bloqueo de cuenta. Este es el número máximo de veces que un usuario puede introducir la contraseña de forma incorrecta. Cuando el usuario supera el límite, el sistema bloquea la cuenta. Duración del bloqueo de la cuenta. Indica el tiempo que una cuenta permanece bloqueada. Por ejemplo, usted puede establecerlo en 10, lo que significa que el sistema bloqueará la cuenta durante 10 minutos. Después de 10 minutos, el sistema desbloqueará la cuenta automáticamente, a no ser que esté configurada para permanecer bloqueada hasta que un administrador del sistema la desbloquee. Para evitar bloqueos injustificados y mejorar la seguridad, se recomienda el uso de autenticación multifactorial, políticas de contraseña robustas y monitoreo de intentos de acceso sospechosos. El uso de sesiones concurrentes se refiere a la actividad en la que una misma cuenta de usuario mantiene múltiples sesiones activas simultáneamente en distintos dispositivos o ubicaciones. Para prevenir el uso de sesiones concurrentes y minimizar los riesgos de seguridad asociados, se pueden implementar las siguientes medidas: autenticación multifactorial, monitoreo de sesiones activas y configurar el cierre automático de sesiones inactivas. Limite el número de sesiones activas por cuenta en ciertos sistemas críticos. Verifique las direcciones IP y la geolocalización. Establezca reglas claras en el uso de las redes privadas virtuales. Use alertas y análisis de comportamiento para detectar patrones sospechosos. Aplique políticas de seguridad estrictas en el acceso a información crítica y exija autenticación adicional en actividades de alto riesgo. El contenido bloqueado es aquel en el que se restringió su acceso mediante la aplicación de reglas de control de acceso y políticas de seguridad. El contenido bloqueado puede ser un indicador de actividad maliciosa cuando un usuario o sistema intenta repetidamente acceder a datos restringidos o no autorizados. Los sistemas de seguridad suelen bloquear la actividad que infringe las políticas de control de acceso a equipos e información, tanto a nivel local como online. Este proceso puede ser resultado de intentos de accesos a dominios maliciosos, contenido restringido por reglas de seguridad o actividades anómalas en una red. La presencia frecuente de contenido bloqueado en registros de seguridad puede señalar intentos de exfiltración de datos, ataques de phishing o uso indebido de credenciales. Para mitigar riesgos, es recomendable revisar los registros de acceso bloqueados, establecer listas blancas y negras de contenido, y emplear soluciones avanzadas de monitoreo para diferenciar entre restricciones legítimas y posibles amenazas. El tiempo de viaje imposible es un indicador de seguridad que detecta accesos a una misma cuenta desde ubicaciones geográficas distantes en un periodo de tiempo irrealista. Por ejemplo, si un usuario inicia sesión en Londres y minutos después hay otro acceso desde Nueva York, se considera improbable que el usuario haya viajado físicamente entre ambos lugares en un tiempo tan corto. Esto puede señalar credenciales comprometidas o actividad sospechosa. Para mitigar riesgos se recomienda:
registrar y autorizar el uso de redes privadas virtuales corporativas para que los sistemas de seguridad reconozcan sus direcciones IP como legítimas. Las VPN pueden generar estos falsos positivos porque pueden hacer que el tráfico de un usuario parezca provenir de una ubicación diferente a la real. Implemente listas blancas de IP para VPNs aprobadas y en general para las IP corporativas que se utilizan en la actividad diaria para evitar que se marquen como actividad sospechosa. Analice patrones de comportamiento en lugar de depender únicamente de la ubicación geográfica. Utilice Multifactor Authentication para verificar la identidad del usuario más allá de la ubicación. El consumo de recursos como indicador de actividad maliciosa se refiere al uso excesivo de la CPU, memoria, ancho de banda o almacenamiento dentro de un sistema. Este comportamiento puede ser provocado por malware, ataques de denegación de servicio DDoS, minería oculta de criptomonedas o procesos maliciosos que consumen recursos en segundo plano. Un aumento anormal en el consumo de recursos puede causar ralentización de sistemas, bloqueos inesperados o interrupciones en servicios críticos. Para mitigar este riesgo, se recomienda monitorear el uso de recursos con herramientas de análisis, identificar procesos sospechosos, aplicar límites de consumo y configurar alertas en casos de actividad inusual. La inaccesibilidad de los recursos como indicador de actividad maliciosa se refiere a la imposibilidad de acceder a ciertos recursos o servicios dentro de un sistema. Esto puede ser provocado por ataques de denegación de servicio DDoS, corrupción de archivos, manipulación de configuraciones críticas, ransomware o malware que bloquea el acceso a funciones esenciales. Este comportamiento puede tener un impacto profundo y costoso en las organizaciones, ya que puede generar interrupciones en servicios clave, pérdida de productividad y fallos en cascada de sistemas dependientes de los recursos afectados. Para mitigar estos riesgos se recomienda la implementación de monitoreo en tiempo real, copias de seguridad, segmentación de red y medidas de recuperación rápida en caso de accesos bloqueados de manera inesperada. El registro fuera de ciclo, como indicador de actividad maliciosa, se refiere a la generación de registros fuera de los ciclos normales de operación. Esto puede ocurrir cuando un sistema registra eventos inesperados, actividades no programadas o cambios fuera de horario habitual de uso. Este comportamiento puede ser señal de accesos no autorizados, modificaciones encubiertas en la configuración del sistema o la ejecución de procesos maliciosos que intentan manipular registros de auditoría. Un ejemplo gráfico sería encontrar registros de acceso al edificio del empleado John a las 3 de la madrugada, cuando se sabe que trabaja de 9 a 5. Para mitigar riesgos, se recomienda monitorear patrones de registro para identificar tendencias y detectar actividades inusuales en tiempo real. Configurar alertas ante actividades fuera de los ciclos esperados por parte de personas y equipos. Realizar inspecciones regulares para identificar posibles intentos de manipulación o acceso no autorizados. La idea de publicado documentado como indicador de actividad maliciosa se refiere a vulnerabilidades, exploits o amenazas que han sido publicadas y documentadas en fuentes accesibles, como bases de datos de seguridad, informes de análisis o foros de hackers. Me refiero a fuentes tales como la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, NVD, que es un repositorio completo mantenido por el NIST, que rastrea las vulnerabilidades del software y hardware. La Lista Estandarizada de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes, CVE, y el Catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas del CISA. Este tipo de información puede ser utilizada por atacantes para explotar fallos conocidos en sistemas que no han sido actualizados o protegidos adecuadamente. Por supuesto, también está todo lo que se compra y vende en los foros de ciberdelincuentes en la dark web. En todo caso, lo que debes tener claro aquí es que si una vulnerabilidad o exploit es de dominio público, ten seguro que en algún lugar hay alguien que le sacará provecho, y tus sistemas pueden ser su siguiente víctima. Para mitigar el riesgo se recomienda aplicar parches de seguridad regularmente, monitorear informes sobre nuevas vulnerabilidades y ejecutar configuraciones de seguridad según las mejores prácticas documentadas en la industria.
Los registros faltantes como indicadores de actividad maliciosa se refieren a la ausencia de registros de eventos críticos en sistemas o aplicaciones. Esto puede ocurrir cuando un atacante elimina o manipula registros para ocultar su actividad, cuando un sistema comprometido deja de generar logs o debido a fallos en la configuración de auditoría. La falta de registros dificulta la detección de incidentes y la reconstrucción de eventos de seguridad. Para mitigar este riesgo, se recomienda implementar auditorías regulares de registros, configurar alertas ante la ausencia de logs esperados y usar herramientas de integridad para garantizar que los registros no sean alterados o eliminados sin autorización.